Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana. Para destacarles que el IPC en Alemania ha subido al 8,7, que ha aumentado la confianza de los consumidores en Reino Unido, que las exportaciones alemanas a Rusia han caído un 45,2%, que el IPC en China sube al 2,1%, que hemos visto un menor aumento de los inventarios mayoristas en Estados Unidos. También esta semana, en temas de desempleo semanal americano, hemos visto cómo aumentaba este desempleo y finalmente hemos visto también cómo ha crecido el déficit comercial americano. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 1,09%, París se ha dejado un 1,44%, Londres se ha dejado un 0,24%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 1,17% hasta los 9.117 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 1,60% y el índice Nikkei en Japón ha subido un 0,58%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar en 1,06, el euro con el yen en 140,25 y el euro con la libra en 0,88. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,36%, España en el 3,40%, Estados Unidos en el 3,73%. El petróleo en $86,08 el barril, sube en la semana un 7,21% y el oro en $1.870,60 la onza, baja en la semana un 0,41%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad quiero hablarles de las letras del Tesoro porque a todos nos ha llamado la atención esas colas que vemos en el Banco de España cuando hay subastas para trasladar el ahorro desde los depósitos bancarios hasta las letras del Tesoro. Decirles que cada vez que vemos colas en los bancos, y da igual que sean los bancos comerciales, que en este caso el Banco de España, el banco de los bancos, hay una distorsión en el sistema financiero del país. En 2008, que fue la vez anterior que vimos colas, la gente iba a sus bancos a retirar el dinero por si acaso quebraban. Recordemos aquella situación dramática en la que todo el mundo desconfiaba de todo el mundo y donde no se sabía hasta dónde iba a terminar la caída de los bancos y de las cajas de ahorros en aquel momento. Ahora mismo lo que está provocando las colas en el Banco de España es la situación irregular de que desde hace años no se pagaba por los depósitos bancarios, incluso hubo que pagar a los bancos por tener dinero depositado. Ahora, con las subidas de los tipos de interés del año pasado, los bancos tampoco han trasladado a los ahorradores esa rentabilidad para pagar de forma importante por los depósitos, y ese 2,8 que ha pagado el Banco de España un año en la última subasta, por supuesto resulta a priori atractivo para los inversores. Lo único bueno que tiene esto que les estoy diciendo es que por fin los inversores o los ahorradores se han convertido en inversores, es decir, están viendo que tienen que salir de los bancos, que tienen que salir de los depósitos bancarios para encontrar rentabilidad y se lo dejan en un activo financiero que se llama letra del Tesoro, donde está detrás el Estado español, el gobierno de nuestro país, el Tesoro público de nuestro país y lo que tenemos para darle solvencia a ese activo financiero y pagar una rentabilidad del 2,8 por financiar el déficit de nuestro país. Eso le convierte en inversor. Pero lo más importante es que una vez que uno es inversor, tiene que ver que esa no es la mejor opción. ¿Por qué? Primero porque los ahorradores que están llevando el dinero a letras del Tesoro, pocos de ellos sabrán que pueden llegar a pagar hasta el 28% de impuestos y esto se puede evitar. Tampoco saben que si sacan su letra del Tesoro antes del vencimiento dentro de un año pueden perder dinero. Esto normalmente tampoco lo saben. Y la tercera de las cuestiones, tampoco saben que si en lugar de a un año invierten a 3, 4 o 5 en renta fija, hablamos del mismo tipo de activos, renta fija, pero no solo de gobierno, sino también de empresas, pueden tener una rentabilidad media para los próximos años en torno al 5%. Por tanto, obtendrían bastante más rentabilidad, con ventajas fiscales y con liquidez en un momento determinado. Por tanto, y en conclusión, hay que buscar alternativas, las hay, los tipos de interés permiten que se gane dinero con la renta fija, pero según las circunstancias personales hay que encontrar el vehículo apropiado para ahorrar impuestos, para obtener más rentabilidad y para tener mayor diversificación. Por tanto, y en conclusión, sí a la inversión en renta fija y en activos de esas características, pero no directamente en letras del Tesoro para la gran mayoría de los inversores. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados y comenzamos con Expansión.
El salario mínimo interprofesional sube un 65% y la productividad cae un 5% desde 2016. La situación del tejido empresarial cada vez es más complicada por el aumento de costes creciente y unos ingresos limitados por el frenazo de la actividad. En 5 días, las grandes empresas cierran 2022 con una subida de los salarios del 3,7%. Las ventas de las empresas de mayor tamaño crecieron un 5,9% por alza de las exportaciones. En Diario de León, la Junta invertirá 6,7 millones de euros en la mejora de la concentración del páramo bajo secano. El plan incluye principalmente obras viarias y de drenaje en 4.302 hectáreas de 1.299 propietarios. En el mundo, la nueva ley de juego separa salas y locales a 150 metros de los colegios. El texto busca proteger a los menores y colectivos vulnerables, así como luchar contra el fraude. El valor de la semana. En el valor de la semana hoy hemos seleccionado un fondo de inversión de la gestora GESConsul, se llama Oportunidad Renta Fija. Para hablar de este fondo tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué el fondo Oportunidad de Renta Fija de GESConsul? Bueno, hemos elegido esta idea en línea con lo que has comentado tú anteriormente en relación a la subida de tipos de interés, el interés por ciertos activos de renta fija, esas agresivas subidas vividas en los últimos 12 meses o incluso menos tiempo han abierto la oportunidad a distintas alternativas que canalizadas a través de ciertos vehículos como el que presentamos ahora de la gestora independiente española GESConsul pueden ser una idea atractiva para capturar esa rentabilidad, como decimos, por parte de los inversores. Explícanos mejor quién es o qué es el GESConsul Oportunidades Renta Fija. Bueno, como bien has dicho, es un fondo de inversión de renta fija mixta por el tipo de activos que mete en cartera, pero busca capturar esa oportunidad, como dice su nombre, de rentabilidad no vivida durante más de 10 años y que en este momento nos presenta esa opción. Es un fondo que tiene un plazo limitado, un plazo de vida que se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027, algo menos de 5 años, pero que incluso podría ser un tiempo menor, luego aclararemos por qué. El fondo cuenta además con dos clases, por un lado la clase de acumulación y la clase de reparto, que también luego explicaremos, y se estima que pueda alcanzar, o ese es el objetivo que tiene, una rentabilidad anual neta para el inversor, es decir, ya descontados las comisiones correspondientes, que puede rondar el 5%, siempre que, como decimos, se mantenga a vencimiento, una rentabilidad no garantizada, pero que es el objetivo que tiene, teniendo en cuenta las inversiones que va a meter en cartera. ¿Cómo está exactamente compuesta la cartera de este fondo de inversión? La cartera de fondos se va a ir construyendo poco a poco a medida que entre los inversores. Tiene un objetivo entre 30 y 40 bonos al final del periodo de construcción de la misma, donde van a meter empresas de calidad, empresas pertenecientes a la OCDE, países desarrollados principalmente en euros y, bueno, con mucha probabilidad va a ser la gran mayoría pertenecientes a España. Decir también que existe, aprovechando ese potencial importante de la deuda subordinada, que nos permite obtener más rentabilidad a cambio de un poquito de riesgo, y el sector financiero está muy presente, como no podía ser de otra forma, puesto que es uno de los sectores más beneficiados con la subida de tipos. Además del sector financiero, compañías como Iberia, Telefónica, Naturgy, y en el sector financiero BBVA, Santander, Bankinter, CaixaBank, y fuera de España pues tenemos entidades como Unicrédito, entre otras, dentro de esa cartera. Y finalmente, ¿qué otras características nos puedes destacar del mismo? Bueno, decir que los gestores se encargan de analizar de forma pormenorizada esos folletos de las emisiones, es decir, los folletos de los bonos, para ver las características, los plazos, las posibilidades o los riesgos que pueda tener, y principalmente lo van a centrar en bonos convertibles y deuda subordinada. Es un fondo que cuenta con un riesgo 3 de 7 dentro de la categorización de CNMV. Decir también que una vez pasada la comercialización inicial existirán unas comisiones de suscripción y reembolso, puesto que el objetivo para aquel inversor que entre es permanecer durante toda la vida del mismo para poder capturar toda la rentabilidad del fondo. Aún así existirá la posibilidad puntual de poder sacarle unas fechas en caso de necesitar el dinero. Esas fechas serán sin coste. Una particularidad muy importante respecto al vencimiento, y comentábamos antes, que aunque tenga fecha de vencimiento finales del 27, si hemos obtenido esa rentabilidad en el 25-26, el fondo decidirá o nos dará la oportunidad de poder salir antes si la capacidad de generar rentabilidad en los años siguientes no va a ser alta. Por tanto, esa vía también se abre por parte del propio fondo. Y para aquellos que opten por la versión de reparto, es decir, que se estima que esa versión de reparto, es decir, que va a recibir unos cupones, rondará el 4%. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes IPC en India, el martes PIB en Japón, IPC en Estados Unidos.
El miércoles, ventas minoristas en Estados Unidos, IPC en España. El jueves, permisos de construcción en Estados Unidos. Y por último, el viernes, ventas minoristas en Reino Unido e IPC en Francia. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es o en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.